cada clase obviamente es un mundo de temas, pero el que tenga dudas, si quiere saber cuántas faltas tiene, me manda un mail, yo le digo. Yo algunos ya advertí, no sé si Ovalle está por acá. Ovalle no. Y bueno, hay algunos que ya saben, hay que no. Después si no me van a marcar él y te digo, al principio no se preocupen porque igual vengan al examen. Bueno, el examen todavía no tenemos, no les puedo dar más especificaciones, pero ya es el jueves que viene. Como vienen leyendo, no vienen leyendo, sí, más o menos, poco, nada. Yo les pregunto porque vieron que después llega el día antes y dicen, no, pero el texto que no lo escribí. Y bueno, eso está bueno que lo empiecen a hacer. Hubiera estado bueno que lo hagan antes, pero desde hoy pueden empezar. Yo tengo principios, no sé si. ¿Vos qué? Yo tengo principios. ¿Estás por principios? Sí. ¿Principios? Bueno, vayamos. No, clase 4 más o menos. Seguro mejor que muchos de los compañeros que venían así. Así que, bien. Bueno, el resto puede competir, puede decir por dónde viene leyendo, y si no vienen leyendo nada, no digan nada. Pero bueno, aprovechen. Justo una compañera me preguntó por el tema del recuperatorio. Yo después voy a hablar con la doctora, les voy a pasar bien las pautas de si pueden venir a levantar o no, si les conviene venir o no venir correcto y todo eso. Pero bueno, siempre les recomiendo que traten de venir, así sea que están medio flojos con la lectura, porque a veces los exámenes tampoco es que son una barbaridad. Bueno, hoy vamos a ver derechos y deberes de las partes. Es una clase larga, así que bueno, vamos a tratar de ir rápido con la doctora Rocío. Pero bueno, si ustedes ven que vamos muy rápido, si hay algo que no queda claro, paran, levantan la mano y nos preguntan, ¿sí? Cuando hablamos de el deber primordial en un contrato, ustedes ya hicieron contratos. Y cuando hablamos de cualquier contrato, ¿cuál es el principio general? ¿Qué es lo que nunca puede faltar? No sé qué dijiste vos. El consentimiento. Bueno, más allá del consentimiento, el principio general es el principio de buena fe. O sea, en el contrato de trabajo siempre va a tener que primar la buena fe. Eso está en el artículo 63 de la ley de contrato de trabajo. Y además del principio de buena fe, que ustedes ya lo conocen, digamos, saben que hay como una cierta clasificación entre lo que es la buena fe creencia y la buena fe lealtad. La buena fe creencia es como este sentimiento de una de las partes de creer que está obrando de buena fe. Y la buena fe lealtad tiene más que ver con que las partes cumplan con honestidad los deberes que le han sido impuestos. En este caso, digamos, en el caso del contrato de trabajo, además de esa obligación genérica que tienen las partes, hay otra que emana del artículo 62, que tiene que ver con que las partes están obligadas a cumplir con lo que diga el contrato, con lo que diga la LST, con lo que digan, bueno, si es que hubiera estatutos aplicables a la relación, con lo que digan los convenios, y con todo, digamos, lo que se pueda derivar de esas normas. Y lo importante es que ese cumplimiento, que por ahí a ustedes les parece una obviedad, siempre tiene que ser con un criterio de colaboración y solidaridad. Esas son las obligaciones comunes a ambas partes, ¿sí? Los valores se van a encontrar así. Siempre hay diferentes clasificaciones y diferentes formas de abordar esta clase. Lo que para mí tiene más sentido, y ustedes lo van a ir viendo, es que a cada derecho del trabajador le corresponde una obligación del empleador, y a cada derecho del empleador le corresponde una obligación del trabajador. ¿Sí? Siempre funciona así. Entonces, la mayor parte de los profesores de la casa, incluso creo que Madaloni lo tiene en una clase de derecho abierto que ustedes pueden consultar, que son muy claras. Habla de los derechos y deberes comunes a ambas partes, pues los derechos y deberes del trabajador y derechos y deberes del empleador, pero está todo muy relacionado. Cuando Sol habla de la obligación de buena fe, ¿sí? Y las obligaciones genéricas de las partes, que son los artículos 62 y 73, se refiere a este conjunto de principios comunes
a ambas partes del contrato de trabajo. ¿Sí? La principal obligación del empleador, ustedes ya saben cuál es. El contrato de trabajo. La principal obligación del empleador es dar trabajo y pagar la remuneración. ¿Cierto? La principal obligación del trabajador, ¿cuál es? Trabajar. Exacto. Entonces, esto que nosotros vamos a ver hoy, que son los derechos y deberes, son los derechos y deberes que rodean el contrato de trabajo. Principalmente están estas dos: trabajar, pagar la remuneración, dar trabajo, ¿sí? El principio de buena fe, que esta obligación genérica de las partes va a teñir toda la relación, incluso y va a teñir toda la relación y nos va a ayudar a nosotros a desentrañar el sentido, ¿no?, del derecho del trabajo. Así que lo vamos a ir viendo. Bueno, y este principio de buena fe por ahí suena genérico, digamos, pero por lo menos en el derecho al trabajo tiene que ver con que las partes tienen que obrar fuera o evitando el abuso de derechos, tienen que evitar comportamientos discriminatorios, tienen que cumplir mínimamente con las obligaciones fundamentales, digamos, de dar trabajo, de prestar trabajo y de pagar la remuneración. Esto se los, no sé si ustedes, bueno, al fondo... Dice, derechos comunes, buena fe, artículo 63, y obligación genérica de las partes, artículo 62. Sí. Y ahora vamos a hacer como un raconto de los derechos del empleador, los deberes del empleador, los derechos del trabajador, los deberes del trabajador, pero bueno, más a lo que dicen que básicamente las partes tienen deberes esenciales y esos deberes como contracara son derechos para la otra parte, o sea que lo que uno va a decir, bueno, un derecho del trabajador es cobrar la remuneración, para el empleador va a ser un deber de pagar la remuneración. Entonces, cuando hablamos de derechos del empleador, vamos a hablar de ciertas facultades que tiene el empleador a la hora de dirigir el trabajo, de organizar el trabajo, de ejercer facultades disciplinarias. Cuando hablamos de facultad de organización, vamos al artículo 64. Algunos de ustedes tienen a mano la ley, estaría bueno que lo tengan porque acá como que vamos a hacer un punteo de un montón de artículos que van a ver que la mayoría están todos en el mismo capítulo. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el parcial? Nada que nada. Sí, ya hablamos de la ley, ¿podemos estar con ley a mano o es full? Creería que no, sí, por lo menos sí. Hasta ahora venimos tomando 5. Porque tratamos de que se entienda, digamos, lo que estamos preguntando sin que haga falta hablar la ley. Y porque a veces no nos enfocamos tanto en que sepan el artículo, sino que sepan explicar lo que es la facultad de organización. No hace falta que se acuerden que el artículo 64 le dice que. Entonces, el empleador tiene facultades. ¿Alguno tiene ahí para leer? El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación o establecimiento. Entonces, esto puede sonar tal vez obvio, pero el empleador, dentro de ciertos límites, puede decir cómo se va a hacer el trabajo, de qué manera, en qué horario, técnicamente, digamos, cómo se tiene que ejecutar la tarea, en qué espacio, con qué recursos. Después, cuando hablamos, hasta ahí digamos, bastante claro. Cuando hablamos de facultad de dirección, ¿de qué piensan que estamos hablando? Delegación de facultades. Decir quién puede hacer cada cosa. Ahí vamos a ir al artículo 65. ¿Alguno lo tiene? Sí, vamos hilando. Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. ¿Alguien lo relaciona con la clase de dependencia? ¿Se acuerdan que dijimos que
de que, ¿se acuerdan cuando vemos, los indicios? Que hablamos de que el trabajador, para que uno pueda reconocer, por lo menos en la teoría subjetiva y más moderna, para que uno pueda reconocer una relación de dependencia, tenemos ciertos ítems que están reconocidos en la recomendación 206. No me miren con caras porque esto lo van a tener que leer para el examen, que es el jueves que viene. Para los que ya no saben. Esto tiene que ver un poco con la sumisión personal del trabajador. El trabajador está sometido a que el empleador, bueno, obviamente realice y dirija cómo va a hacer su trabajo y se deriva, digamos, de este poder jerárquico que tiene el empleador. Sí, no, está perfecto. Sí. La facultad de dirección se refiere a las decisiones políticas que va a tomar el empleador en su empresa, en el marco de su empresa, ¿sí? Y va a tender siempre a la finalidad económica, ¿sí? Lo que quiere el empleador es tener la mayor ganancia con la menor cantidad de recursos posibles, ¿sí? Para eso tiene esta facultad que le asignan al ST y que lo pone en una posición de superioridad respecto del trabajador. Esto que dice el artículo 65, que dice atendiendo a los fines de la empresa y a las exigencias de la producción, es muy importante porque vamos a seguir viendo las obligaciones y las facultades que tiene el empleador. Siempre, y van a ver que siempre en el marco del ordenamiento laboral se van a leer en función de los fines de la empresa. Es decir, vamos a evaluar si las decisiones del empleador están bien, si persiguen un fin, si son eficaces para el fin que él se propone, ¿sí? ¿Me siguen? Cuando vean suspensión de ciertos derechos y deberes del contrato de trabajo, que creo que todavía no la tuvieron el lunes, bueno, cuando vayan suspensión, van a ver que existe la figura de suspensión por fuerza mayor, ¿sí? Y los jueces van a evaluar si esa decisión estuvo bien tomada de acuerdo a si esa decisión responde a un fin adecuado, ¿sí? O sea, todas las decisiones del empleador se van a evaluar según si son eficaces o no en razón de la existencia de la empresa, ¿sí? Acá, bueno, después vamos a ir a la potestad reglamentaria, pero un poco la facultad de dirección tiene que ver con eso. También vamos a hablar de una facultad de control. ¿Qué piensan con qué tiene que ver? La facultad de control del empleador. ¿Qué les parece que ¿Ustedes cómo van a trabajar? El empleador les dice hagan lo que quieran, no pasa nada. O les dice vengan a un horario, o salgan a un horario. ¿Dicen algo? Establece los horarios, Los que trabajan. el lugar donde se va a trabajar, eso, ¿se refiere? Por ejemplo, sí, bueno. Por eso ustedes van a trabajar en un horario, supongo, para los que trabajan. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la facultad de organización y el control? Porque si habíamos dicho que... Bueno, más ninguna es como excluyente de otra, ¿no? Todo tiene que ver con esta potestad que tiene el empleador de organizar su empresa. O sea, el empleador tiene una empresa y obviamente va a querer que dentro de los límites legales, a veces representándose un poquito, la empresa funcione, genere réditos, puedan invertir, puedan mejorar, puedan ganar más. Entonces, la ley obviamente hace un punteo, después hay artículos que van a tener que ver con otros, como yo la de dirección menciona el reglamento, que también lo puedo mencionar como una potestad reglamentaria. Vamos de acuerdo. Allá decían los horarios. ¿Qué otra cosa un empleador puede controlar? El área de trabajo. ¿En qué sentido? O sea, que por ejemplo una persona que está destinada a trabajar en la parte de, digamos, como las facultades jerarquías del, por ejemplo, en el Estado, el único que el Poder Judicial se dedica a la derecho judicial. Bueno, pero para ir yendo más al empleo privado, digamos. Que el encargado, por ejemplo, el gerente se encargue de estar O sea, que ahí. cada uno haga sus tareas, ahí, por Claro, ejemplo. sí, Bueno. sí, puedo claro. Y por ejemplo, en una fábrica, ¿piensan que puede haber algún control respecto de lo que se hace, respecto de lo que se manufactura? No, sí, el control de la producción. El control de la producción. Entonces tenemos, por ejemplo, control de producción, control en cuanto al horario. Así que siempre lo digo. ¿Tiene que ver el fichaje también, profe? Sí, digamos, el fichaje es una herramienta, digamos, que tiene el empleador para después decirte, llegaste
13 minutos tarde, hago uso de mi facultad, que todavía no la tenemos acá, de mi facultad disciplinaria. Faltaste una vez un apercibimiento, 2 veces tal vez una suspensión. ¿Qué más? Sí, en el fichaje sí, como dice Sol, es claramente una facultad de control de asistencia y puntualidad. ¿sí? O sea, es como una manera de materializar materializar ese control que tiene el empleador. Si no, sería muy difícil que el empleador diga, sí, viniste tarde, y yo digo, ¿y dónde dice que venía? Claro, para poder llevar a cabo un fichaje de modo legal, la ley de jornada establece los requisitos. ¿Sí? En el artículo 6 creo que es. Ustedes vieron, no sé si vieron particularmente esa. Claro, pueden chusmear la ley de jornada, la 11.544, en el artículo 6 dice cómo tiene que ser bien este control de asistencia y puntualidad. ¿Sí? Y en base a eso establece presunciones y establece cuáles son las formas en que el empleador válidamente puede después demostrar ante los jueces si el trabajador llegó tarde, por decirlo burdamente, o se hizo horas extra. Claro, y si ese control se llevó de forma adecuada, porque también hay muchos empleadores que falsean las fichas o hay modos de manipularlas. Entonces, esa ley, con esos artículos, y también hay un decreto reglamentario, establece cómo tiene que hacer ese fichaje. Es interesante eso, porque después, si el empleador no lo pone a disposición del juez, no es válido, ¿sí? O sea, no es menor. Acá cuando puse producción, se podría englobar en realidad como una cosa medio de género-especie de que puede controlar las prestaciones, ¿no? O siempre, no todos los trabajos te van a medir una producción, otros te van a medir la calidad de tu trabajo. En definitiva, si estás cumpliendo con lo que te obligaste a hacer. Y otro control importante es el de salida. Alguno tiene presente, digamos, que puede pasar en la salida, digamos, no de todos los trabajos, de algunos, por ejemplo, de fábricas, de comercios, de supermercados. La revisión de los bolsos, a ver si no se lleva ningún producto. Claro, eso está, lo van a ver en el artículo 70, que habla de cómo tienen que ser estos controles. Los controles, bueno, que también puede tener que ver con el control de la prestación. El trabajador siempre tiene que conocer cuáles son los controles, es decir, si hay cámaras. Dice que el personal femenino solamente lo puede revisar. Y también, el personal femenino solo puede ser realizado por personal femenino. Estos controles siempre tienen que buscar salvaguardar la dignidad de la persona, ¿no? Tienen que hacerse bajo ciertos cuidados. ¿Quieres decir algo? Te veía como. Hasta ahí estamos en la facultad de control. Salud. Sí, lo tenía al dedo de la persona. Está bien, está razón. Y otra facultad de control es la de salud. ¿Querés? Sí, cuando hablamos de la facultad de control de salud de los trabajadores, es una obligación que la ley le impone al empleador verificar o controlar el estado de salud al ingreso y durante la prestación de trabajo. ¿Sí? Con la entrada de las aseguradoras de riesgos de trabajo, con la ley 2457, que esto lo vamos a ver en la segunda parte, estas obligaciones se flexibilizaron un poco, sobre todo en lo que hace a los exámenes periódicos, ¿sí? Porque el Estado lo que va a hacer es poner en cabeza de las aseguradoras de riesgos la realización de estos exámenes periódicos del trabajador. ¿Cuál es el fin de la facultad del control de salud del trabajador? Que el trabajador salga indemne de la relación laboral, ¿sí? Que no sufra daños en su salud psicofísica. ¿Sí? Entonces el empleador va a tener que hacer un examen preocupacional que lo que tiene que tender es a verificar que las tareas que le va a encomendar no le van a generar ningún tipo de daño a su salud ni a su psiquis. ¿Sí? Y después tiene que hacer exámenes de rigor que lo que hace es ver cómo evoluciona el estado de salud con esas prestaciones. Obviamente no es lo mismo un trabajador que está en una empresa constructora que un trabajador que se dedica a un call center, que un trabajador que hace que trabaja en un supermercado. ¿Sí? Cada uno, la ley 2457 y la LST dicen que los exámenes tienen que ser adecuados al tipo de trabajo que van a realizar. ¿Sí? Y lo que está más en boga ahora, sobre todo con el último convenio que ratificamos, es la salud psíquica. ¿Sí?
tienen que evaluarse también los ambientes que tiendan a generar estrés o que tiendan a generar mobbing. ¿Saben lo que es mobbing? Esa persecución que se hace sobre un trabajador con el fin de que renuncie o... ¿sí? Bueno, hay muchos trabajos sobre eso, pero para lograr ese fin de que el trabajador salga indemne, la LST le pone esa obligación al empleador. ¿Sí? Está muy reglamentado. Le vamos a subir los archivos. ¿Estás notando algo importante y no me acuerdo de eso? ¿Algo que tengas ahí? No. Lo de los controles, no sé, lo de las comunicaciones. Sí. Hay ciertas limitaciones sobre este control de salud que tienen que ver con enfermedades que son enfermedades o condiciones que tienden a generar discriminación. ¿Sí? Hay una reglamentación acerca de las posibilidades que tiene el empleador de saber si el trabajador tiene SIDA, por ejemplo, o enfermedades que pueden hacer que el empleado sea discriminado. Sí, y también hay ciertas presunciones que se generan a partir de eso. Pero bueno, eso sería profundizar demasiado. Y después en cuanto a la facultad de control, me parece que falta decir una cosita menor que tiene que ver con el derecho a la intimidad y privacidad del trabajador. ¿Qué sucede cuando el empleador está monitoreando las conversaciones privadas de sus trabajadores? ¿Sí? Por ejemplo, el empleador le facilita a los trabajadores celulares, ¿sí? Y tiene acceso a sus conversaciones privadas. Y el empleador toma conocimiento ahí de cuestiones que pueden afectar a la empresa. Puede hacer prevalecer esa facultad de control sobre la privacidad y la intimidad del trabajador. Y hay casos muy grises, ¿sí? La jurisprudencia que más se desarrolló sobre esto es la española y lo que tiende es a prevalecer la intimidad y la privacidad del trabajador. Acá, en las salas laborales, va a depender siempre de quién puso a disposición ese sistema de mensajería, es como se genera un debate a partir de eso. ¿Alguno le hicieron algún examen periódico de salud? Preocupacional, sí. Y de ahí, y ya está. Después se supone que las RT tienen que vigilar los periódicos, pero bueno. Bueno, después, eso en cuanto a facultades de control. El empleador también tiene facultades reglamentarias. Perdón, facultades... Sí, la web reglamentaria. Sí, en realidad tiene las facultades disciplinarias. Bueno. Porque se habla de derechos del empleador, de organización, dirección y control, que son los que vimos recién, los derechos del empleador reglamentarios, que tienen que ver con la facultad de organizar también, pero que puntualmente el derecho reglamentario se refiere a la posibilidad que tiene el empleador de dictar un reglamento dentro de su propia empresa. ¿Sí? Para que ese reglamento sea válido, lo tiene que poner en un lugar visible para todos los empleados. Si no, el reglamento no es válido, a menos que se haya comunicado de modo formal, fehaciente. ¿Sí? Pero la facultad reglamentaria se refiere puntualmente al reglamento. Y después están los derechos del empleador de organización, dirección y control que vimos recién. Vos preguntaste la diferencia entre organizar y dirigir. Organizar es disponer, ¿sí?, del lugar, de los recursos, decir cómo van a ser las metodologías. Dirigir es tomar decisiones políticas en la empresa que van a incidir por ahí en la organización, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo. Una es como crear disposiciones, más crear y otra vez disponer, o sea, utilizar. Perfecto, lo que dijiste, perfecto. Sí. ¿Qué facultades reglamentarias? Reglamentarios es dictar reglamento de la empresa. Ahí todas las cosas de despido. Que como que los reglamentos no pueden prever anticipadamente. Obviamente, sí. Los reglamentos tienen que ser leídos con buena fe, colaboración y solidaridad y además están atados a estos principios pro trabajador que ustedes vieron al inicio y en ese sentido los reglamentos no pueden generarle perjuicios al trabajador, ¿sí? No pueden, por ejemplo, generar o crear nuevas causas de despido que no estén expresamente previstas en el ordenamiento. Cuando hablamos de facultades disciplinarias, como recién les anticipé, el empleador, a raíz de las facultades que tiene de dirigir, organizar y controlar el trabajo, tiene también la facultad de
sancionar al trabajador ante un incumplimiento. Esa sanción siempre tiene que ser proporcional, tiene que ser contemporánea, o sea, proporcional en el sentido de que, a ver, todo esto siempre, por ahí uno se pone medio específico, ¿no? Pero la verdad es que es caso a caso. Me parece que, por ejemplo, no es lo mismo que llegue tarde un trabajador de la seguridad, un vigilador, que por ejemplo tenía que hacer un relevo y que entonces sí o sí ese lugar tenía que estar custodiado, ¿no? Que por ejemplo primero llegue uno tarde al supermercado, un cajero llega tarde, bueno, hay otros compañeros que están haciendo la misma tarea. Entonces cuando hablo de proporcionalidad, obviamente hablo de una proporcionalidad dentro de la actividad y la tarea particular que presenta el trabajador. Cada caso va a ser distinto. Y cuando hablamos de contemporaneidad, la sanción siempre tiene que ser efectuada en un tiempo razonable, salvo que el empleador notifique que está investigando un hecho porque no conoce bien cómo fue, entonces parece que hubo un incumplimiento del trabajador, pero que hay que investigar, entonces, bueno, eventualmente si se probara que, por ejemplo, tengo que hacer algún tipo de investigación, esa sanción tal vez se puede llegar a demorar. Pero, yendo a algún otro caso particular, sería como ilegítimo que un empleador me sancionara por una llegada tarde de hace 4 meses. ¿Hasta ahí estamos? ¿Así? Entonces, esperen, tenemos requisitos de las funciones, dije Proporcionalidad, cadualidad y contemporaneidad. Sí, y ahora me pregunto. Profe, por ejemplo, las sanciones pueden ser en un principio como sanciones escritas sin ninguna consecuencia. Ahí voy a la gradualidad, sí. ¿Existe algún convenio que diga cuándo prescribiría la contemporaneidad? No hay una definición de contemporaneidad. Por eso yo te digo, depende de qué se trate la falta. Porque, por ejemplo, llegué tarde y no me vas a sancionar 4 meses después porque llegué tarde. Pero, por ejemplo, no sé, me robé, trabajo en Garbarino, me robé 5 computadoras. Parece que me robé 5 computadoras. Y el empleador por ahí va a tener que ver las cámaras, ver el inventario, no sé, hacer algún tipo de sumario, consultar con los compañeros. Tal vez hay ciertos incumplimientos que tal vez ameritan funciones más graves y que posiblemente lleve su tiempo poder llegar a una sanción proporcional. Pero eso siempre depende del caso, por eso uno tiene que tratar de contextualizar un poco. Y cuando, a raíz de tu pregunta, otro de los requisitos es que esas sanciones sean graduales. O sea, que por ejemplo yo llegué una vez tarde, me pueden hacer un llamado de atención, porque tal vez el llamado de atención es como un apercibimiento medio moral, como ojo, llegaste tarde, no está bueno. Y tal vez llegué 3 veces tarde, 15 minutos tarde, y ahí tal vez ya me cae, no sé, un apercibimiento por escrito, donde me dicen llegaste tarde, queda el registro de esta falta y eventualmente puede llegar a haber una suspensión. Llegué 10 veces tarde y me perciben que yo sigo con el mismo comportamiento. Digo llegar tarde porque no sé, me parece algo que nos puede pasar y que puede llegar a ser muy común, ¿no? Llegué 10 veces tarde, no hice caso de los apercibimientos, bueno, te doy un día de suspensión. Claro, porque tiene que ver también con la proporcionalidad. Cuanto mayor es la gravedad de la falta que estamos cometiendo, más grave tiene que ser la sanción. ¿Sí? No es lo mismo faltar una sola vez, que por ahí tal vez merezca un apercibimiento la ley llama al menos un modo de atención, o faltar 5 veces. ¿Sí? Ya la quinta vez que falto, la sanción tiene que ser gradual. ¿Y a qué se refiere con gradual? Y que lo por ahí más viable sería tener una suspensión. ¿Cuál es la diferencia entre la suspensión y el apercibimiento? Que la suspensión se suspende el contrato de trabajo por razón disciplinaria, el trabajador no tiene que ir a trabajar, y el empleador no tiene que pagarle la remuneración. ¿Sí? Eso tiene otros requisitos que ahora vamos a ver. Lo vamos a ver en la mesa de suspensión. Vemos la lunes. Sí, para lo dejo como claro. Y bueno, el despido sería la máxima sanción, ya sea porque hubo una serie de incumplimientos reiterados que hicieron que las sanciones hayan sido gradualmente mayores
y que tal vez el trabajador no puso recibo, y entonces en algún momento todo ello acreditado, el empleador decide despedir al trabajador, o porque la falta es tan grave que amerita directamente un despido. Por ejemplo, si yo me robé las 5 computadoras en Garbarina y el empleador podría probar que yo me robé las 5 computadoras, y yo no creo que me suspenda porque ya hay una pérdida de confianza. O sea, ya no va a poder confiar en que yo voy a hacer mi trabajo de buena fe, diligentemente, porque no me di cuenta y un día me cargué las 5 computadoras. ¿Hasta ahí más o menos? Igual con el tema de despido, bueno, lo van a ver en extinción hasta la segunda parte. Otra cosa No me para voy a ver. poner. Sí. En lo que es suspensiones y despido por justa causa, ¿sí? Tiene que ser, esto tiene el requisito de ser comunicado por escrito y de forma lo suficientemente clara, ¿sí? Ya sea que el empleador vaya a tomar una suspensión, vaya a disponer una suspensión o vaya a disponer un despido, ¿sí? Que va a estar motivado en injuria, tiene que cumplir el requisito de notificarlo por escrito de forma lo suficientemente clara, y para las suspensiones la ley pone un tope que son 30 días, 30 días por año. ¿Sí? Esto quiere decir que un trabajador no puede tener más de 30 suspensiones al año, ya sería un montón. Pensé que ibas a decir lo de que el trabajador, una vez que al trabajador le notifican una medida disciplinaria de este tipo, una suspensión, tiene 30 días para impugnar esa medida. O sea, para decir. No, bueno, está bien, bueno, 30 días para decir, no, bueno, en realidad yo no venía faltando. Comentaste que venía faltando, o no me robé las 5 computadoras, o no hice eso que vos me acusás, de lo que vos me acusás. Pero así como el empleador lo tiene que comunicar por escrito, el trabajador también tiene que impugnar esa sanción por escrito y obviamente eventualmente poder acreditarlo. Y otra cosa que es importante es que el empleador nunca puede modificar condiciones de contrato de trabajo como medida disciplinaria. O sea, no me puede decir, bueno, como vos llegaste 10 veces tarde, entonces te mando a la sucursal de Morón. O sea, eso no lo podría hacer. Porque eso está en el artículo 68. ¿Qué más? El no visibilidad. Eso. Claro que el empleador, esto seguramente se olvidó en derecho penal, no puede sancionar al trabajador 2 veces por lo mismo. ¿Sí? Si yo ya te suspendí por una llegada tarde, del día 25 de marzo, a los 3 meses no puedo volver a invocar esa misma falta, esa misma inconducta para volver a sancionar. Y bueno, voy a borrar un poco lo. Por último, tenemos la facultad que tiene el empleador de modificar ciertas condiciones del contrato. Sí, eso está en el artículo 66 de la LST. El llamado ius variandi. ¿Alguno le suena? ¿Alguno le variaron las condiciones de trabajo en el curso de la relación laboral? Nunca les dijeron, che, mañana empezamos a trabajar acá a la vuelta. O a partir de la semana que viene cambiamos el horario. Algo así. O cambiamos el sector. En la pandemia había razones de fuerza mayor. A mí nosotros trabajan, bueno, a mí no, pero a compañero de trabajo no. Una época trabajaba en un restaurante y me mandaron a trabajar a un modo que estaba tipo 20 minutos que estaba Mucho más lejos. ¿Y tu compañero, tu amigo qué hizo? Y fue. No te quedó otra. ¿El empleador te puede bajar de categoría? ¿Vos qué pensás? No. Y no podría. En principio, esta es una de las obligaciones del empleador. El empleador, igual creo que lo vamos a ver después, tiene la obligación de darte las tareas para las que te contrató. ¿Sí? En principio no podría. ¿Sí? Obviamente tampoco lo puede hacer como un modo de ejercicio del poder reglamentario, porque eso está expresamente prohibido. ¿Sí? Yo no puedo cambiar condiciones de trabajo como castigo por una que te mandaste. Eso no se puede hacer. Siempre que el empleador va a hacer caso tanto del poder reglamentario como de la facultad de variar las condiciones de trabajo, tiene que acreditar algo que vimos al principio, que es la funcionalidad de su decisión. ¿Sí? Esta decisión que él va a tomar relativo a sancionar o a variar las condiciones de trabajo, en realidad las decisiones que toma tienen que estar adecuadas a los fines. ¿Sí? Cuando viene una causa a tribunales y nosotros tenemos que evaluar si el ius variandi, que es esta facultad que vamos a ver ahora, está bien ejercido, lo primero que vamos a ver es cómo explicó el empleador
que tomaba esa decisión de cambiar de trabajo, de cambiar el horario de trabajo, de cambiar el lugar de trabajo. ¿Sí? Y otra cosa que tiene que estar pendiente, que tiene que estar cumplida, que ahora seguramente lo va a explicar Sol, tiene que ver con el daño. ¿Sí? Si las decisiones del empleador le generan daño a la empresa o al trabajador. ¿Sí? Esto lo vamos a dar en el artículo 66. ¿Alguien lo tiene? Quisiera leerlo, pero acá estoy como medio oscura. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo. En tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad ni alteren modalidades esenciales de los contratos, que causen el perjuicio material y moral del trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto... ¿Sí? Entonces, como decía Rocío, la primera tiene que ver con la razonabilidad, o sea que tenga algún sentido que el empleador introduzca este cambio, ya sea digamos, a nivel empresarial o Individual. puede ser individual o de algún grupo digamos, de Si uno trabajadores. toda la empresa del lugar, ¿se toma Sí. así o es simplemente que... o Y no habría se que lo- ver a dónde, porque si yo trabajo acá y la empresa se va a Zárate. Había un caso, ¿no? De una, no me acuerdo si era una automotriz que había cambiado zona sur por zona norte, por decir algo así. Entonces se evaluaba en cada caso personal si ese ejercicio de Luis Mariandi estaba bien tomado. Y para eso se decía, bueno, de la empresa esta decisión empresarial tiene sentido, pero además hay que chequear, lo que voy a decir Sol, cuál es el perjuicio que tenía el trabajador. ¿Sí? No, porque tal vez hay un trabajador que trabaja en la empresa se mudó a zona norte y uno que trabaja en Vicente López, joya, porque viaja menos. Claro. Por ejemplo, siempre una cuestión de localización. O sea, ese trabajador que vive en Vicente López y la empresa se mudó a zona norte no va a poder decir que hubo un ejercicio irrazonable de Luis Mariandi en su caso. ¿Sí? Sí lo va a poder decir una persona que vive en la otra punta y tiene 2 horas más de Uno vida. que trabajaba a 2 cuadras de la fábrica, bueno, que cambió el lugar, bueno, obviamente ahí ya me puedo ver un perjuicio material o moral, digamos, a nivel personal. Entonces, bueno, la razonabilidad esto está en el artículo 69. Después, cuando hablamos de alterar condiciones Esenciales. ¿qué piensan que son las condiciones? Para ustedes, ¿qué es una condición esencial? Por ejemplo, la empresa decide cambiar el uniforme. Veníamos todos usando un uniforme azul y ahora vamos a usar un uniforme violeta, que a mí por ahí me queda horrible. Eso es una condición esencial, parece piensan. O sea, Capaz la seguridad. pero a mí me queda horrible. ¿Cómo? Por ahí por ahí puede invocar un perjuicio moral. Quizá le daban el almuerzo y después se lo terminaron sacando. No. Y podría pensarse, porque si el Ahí almuerzo hay- es una ventaja. Podría haber un perjuicio ganancial. material, tal vez, pero hay que ver, porque tal vez la empresa dice no te doy un almuerzo, pero te compenso con un plus de dinero, bueno, ahí habría que ver. Lo de seguridad ahora vamos en un lo que dijiste de seguridad tiene que ver con una obligación del empleador. O sea, no es que la salubridad en lugar de trabajo no es una condición esencial, porque es una obligación del empleador. El trabajo deber de es seguridad. Eso creo que está en el artículo 75, ahora después vamos a ir a entonces, bueno, ¿qué piensan? El uniforme no es. Por ejemplo, si trabajo con office y me obligan a empezar a ir todos los días. Bueno, ahí hay un tema porque vieron que en la pandemia todo el mundo medio que se trasladó a la modalidad home office y después vino la sanción de la ley 27.555, que es la ley de teletrabajo. Que como que medio que agarran los dos casos. Los casos de personas que empezaron a trabajar en modalidad 100% virtual, que eso creo que lo empezaron a ver un poquito en la clase de la doctora Sosa la pasada, alguien me estuvo preguntando, no sé si todos ustedes estuvieron, cuando hablamos de modalidades. Y después está el caso de la gente que prestaba tareas de manera presencial, que pasó a prestar tareas en modalidad home office, o sea, tareas virtuales, digamos, a distancia, en modalidad de distancia, y que eventualmente tal vez quisieran volver a la modalidad presencial. La ley 27.555 prevé el tema de la revocación de ese consentimiento, y dice que si el trabajador venía prestando tareas presencialmente, pasó a prestar tareas a distancia y eventualmente quisiera volver presencialmente al establecimiento, el empleador tiene
que darle tareas y tiene que decirle si se, digamos, asignárselas en un plazo de 30 días por el decreto reglamentario. Ahí, vos, tu pregunta tenía que ver con qué pasa si el empleador contratar home office y Si ya- o sea, empecé home office. Si ya Y empezás, después si me vos tenés un piden que contrato en vuelva. modalidad de teletrabajo, siempre, no, ahí no volvés porque no tenés a dónde Claro, volver. no vuelvo, sino que me exigen presencialidad. Sería Y habría ahí, una modificación. si vos ingresaste a trabajar en modalidad a distancia, yo entiendo que habría una modificación. Y sí, porque vos pensás que te cambia todo, te cambia el lugar de trabajo, te cambian los recursos con los que vas a contar, el tiempo que vas a destinar, la organización familiar, todo, o sea, es súper esencial. Sobre todo ahí el tema del espacio, porque digamos, trabajabas en tu casa, digamos, no tenías Claro, la rutina de transporte. uno del día a día. Sí, pero bueno, eso está como específicamente contemplado en esta ley, después al que le interese lo puede mirar. O sea, en principio hay como una diferenciación entre el que empezó a trabajar presencial y pasó a modalidad home office y el que empezó a trabajar en modalidad home office que como se ve obligado a continuar las tareas, no tiene a dónde volver. Claro. Por eso ahí el trabajador, digamos, como destacaban ellas, como no contrató en modalidad presencial, no habría una posibilidad de Imponerte de un día para el otro que tengas que ir No, presencialmente, no, para mí tampoco de un mes para otro. No me sale el nombre de La la... responsabilidad. No, hay, en la ley está previsto esto de no sale revocación, pero no revocación. Es como el retorno a la modalidad presencial. Bueno, eso podría ser. ¿Y otras que se le ocurra? Que era una empresa de administración y pasamos a hacer todo logística. Eso O sea, puede ser. cambio de tareas, digamos, Totalmente. ahí No, sería cambio de toda la categoría. empresa cambió. Era administración de una cosa y pasó a ser logística. ¿Eso podría ser o no? A cambio directamente de objeto social. Totalmente. Habría que ver qué haría el trabajador. Para Bueno, decir que es ahí razonable quizás o no. habría un cambio de categoría, porque vos, si hacías tareas administrativas, si empezás a hacer tareas de logística, no revestirías la misma categoría y por ende no cobrarías el mismo sueldo, no tendrías el mismo convenio, tal vez. Ahí habría un cambio de categoría, pero bueno. Igual es algo que se juzga individualmente. Por ahí ese trabajador no quería hacer esa tarea porque no sé qué sé yo, le causan fobia a las camionetas, por ejemplo. No quiere trabajar en logística. Le cambia las tareas para a él, si le genera un perjuicio moral, es irrazonable el ejercicio de la facultad. ¿Me explico? Bueno, y Son se todos ve relativos igualmente en cada caso. a las situaciones de cada empleado. Exactamente. Sí, uno siempre tendría Ninguno va a ser que hacer como este camino, ¿no? Porque por ahí vos decís, tal vez es razonable porque la empresa no sé, ya no tenía más trabajo, porque de algún modo tenía que continuar y mejor seguir trabajando que nos pidan a todos, pero mantener la categoría y como me la entero, por ahí me la mejor, o sea, por ahí es una mejor categoría, por ahí me pagan más, por ahí trabajo menos. Como que uno tiene que ir haciendo el caminito de, bueno, a ver si ese variante pasa por todo esto, pasa por todo el tamiz de todas estas condiciones, o de todos estos límites en realidad. Y otra condición puede ser el tema de la jornada, o sea, si yo por ejemplo estoy trabajando en tiempo parcial, el empleador me pide que empiece a trabajar a tiempo full time, ahí también puede haber un cambio, una modificación en una condición esencial de contrato. Bueno, lo de carácter disciplinario yo lo dije recién, que digamos, el empleador no puede variar las condiciones si eso tiene un fin sancionatorio. Y bueno, y la ausencia de perjuicio, lo dije yo, tiene que ver con el principio de indemnidad. Es decir, que el trabajador, ustedes saben, ya lo vieron en la clase de principios, el trabajador tiene que entrar tiene que salir de la relación como entró, o sea, en el mismo estado, lo cual también tiene que ver con el tema de los controles de salud. El principio de indemnidad, digamos, se ve también en el tema de los controles de salud. Y no voy a entrar en La última parte por ahí del artículo 66, ¿vos lo estás leyendo? No, o vos. Yo. Perdón. Habla de la acción expedita que tiene el trabajador para retornar a sus tareas, digamos, para volver el tiempo para atrás. Si el empleador toma una decisión que varía las condiciones del contrato de trabajo, el trabajador tiene la posibilidad de intimarlo para que se retrotraiga esa decisión bajo procedimiento de considerarse expedito. Sí, hay todo Es una acción expedita, o sea, tiene un proceso especial, no es un proceso ordinario, lo que busca es que el trabajador pueda preservar su fuente de trabajo. ¿Sí? De todos modos,
la variación de las condiciones esenciales del contrato de trabajo de un modo que no respeta las pautas del ius variandi se tuvo por injuria. ¿Saben lo que es injuria? Injuria es el motivo por el cual se rompe el contrato. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? Que muchos jueces, que para muchos jueces, si se varían las condiciones del contrato de trabajo de un modo irrazonable, de un modo que no cumple con lo que nosotros decimos, el trabajador puede automáticamente darse por despedido. ¿Sí? Hay otro sector de la jurisprudencia que va a decir, no, primero tiene que intimar. Bueno, creo que con eso. Bueno, ahora tenemos los deberes del empleador. ¿Resignan derechos y ahora deberes? Sí. Que serían los derechos del trabajador. Que ustedes después van a ver que, claro, los deberes del empleador se van a ver traducidos en derechos del trabajo. Bien. Bueno, derechos, el primer deber es el que les dijo la doctora. ¿Cuál es? El deber esencial. El deber de trabajar primario del empleador. Pagar. Sí, dar ocupación, digamos. Eso está en el artículo 76. El artículo 76 dice, 78, dice que el empleador deberá garantizar al trabajador ocupación efectiva de acuerdo a su calificación o categoría profesional, salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la satisfacción del deber. Si el trabajador fuese destinado a tareas superiores distintas de aquellas por las que fue contratado, tendrá derecho a percibir la remuneración correspondiente por el tiempo de su desempeño si la asignación fuese de carácter transitorio. O sea que el empleador no solo tiene el deber de dar ocupación, sino que tiene el deber de darle la ocupación al trabajador conforme la categoría que tiene, de acuerdo con las tareas profesionales que realizará. Vieron que a veces pasa, no sé si ustedes lo vieron en el video de violencia. Algunos se acuerdan del video. No era de una ley, pero bueno. Que muchas veces pasa, digamos, que los empleadores, tal vez por una cuestión de que quieren relegar al trabajador o que tienen algún motivo con el trabajador, le dan otras tareas. Y, por ejemplo, el trabajador está súper capacitado y le dicen, bueno, anda a barrer, bueno, hace café. Bueno, eso sería un incumplimiento del deber de dar ocupación efectiva porque no solo el trabajador tiene que estar ocupado, sino que además tiene que estar ocupado de acuerdo con las tareas para las que fue contratado, digamos. Se escucha. ¿Qué más? Este deber del empleador de dar ocupación es elemental, ¿sí? Y para los jueces, en el momento en que el empleador deja de dar ocupación, empieza a lesionar la dignidad del trabajador. El trabajador se apersona a la empresa a trabajar, ¿sí? La falta de dación de trabajo puede ser considerado una injuria justificante de la ruptura del vínculo. De todos modos, la mayor parte de los trabajadores lo que hacen es intimar para realizar tareas. Bueno, el artículo 75 que lo tiene por ahí para mí. Deber de seguridad. Sí. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para cuidar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos. Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo sin que ello le ocasione pérdida de inclusión de la remuneración, si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o sufrirá por configurado el incumplimiento de la obligación mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizará los trabajos o proporcionará los elementos de dicha autoridad en pareja. Bueno, más o menos lo que ya les haré a la doctora. No me acuerdo qué habías dicho vos. De que si había una condición esencial del contrato que tuviera que ver con la seguridad. Claro, él había dicho lo de la salubridad. La salubridad es una obligación que se le pone al empleador.
Al trabajador se lo releva el deber de prestar tareas si hay peligro inminente de daño. ¿Sí? Si la fábrica se está prendiendo fuego, yo no tengo la obligación de prestar tareas. Si el peligro no es inminente, el trabajador, por supuesto, lo dice la ley, yo creo que no era tan necesario que lo diga la ley, tiene que intimar para que el lugar se haga salubre. ¿Sí? Recién después de la intimación y recién después de que el empleador incurra en mora, el trabajador queda relevado de las tareas. No puede decir, che, a mí me parece que acá hay demasiado ruido, me parece que no voy a trabajar. ¿Sí? Tiene que decir, tiene que exigir al empleador que adecue las condiciones para que él salga de la prestación indemne. Y lo último a lo que se refiere es de los trabajos insalubres, de la declaración de insalubridad de determinados trabajos. Que sobre eso vamos a hablar en la clase de daños, ¿sí? Más adelante. Porque es un tema muy extenso, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud. El artículo 76 también está asociado con este deber de seguridad, por el tema de la protección o de la indemnidad, que es que el empleador tiene que reintegrar al trabajador los gastos que le haya insumido la realización de tareas. A veces pasa que en ciertos convenios que está previsto que, por ejemplo, el trabajador tendría que tener un uniforme, que entonces se incurren gastos para tener cierta ropa de trabajo, entonces la empresa debería cubrir X cantidad de mudas de ropa, porque tal vez es un trabajo que lleva conjunto de indumentaria, por ejemplo. Sí, no sé si es el convenio de los textiles, pero hay convenios, me acuerdo de los textiles, pero no me acuerdo si era ese. Hay convenios que establecen que el empleador le tiene que dar una muda de ropa al trabajador. Bueno, el empleador de casa de renta creo que dice eso. Casa de renta seguro, sí, casa de renta seguro. Dos mudas por año. Calzado y seguridad, una vez cada 6 meses. Los dos tienen eso, que le tienen que dar 2 mudas de uniforme. Claro, después el trabajador puede reclamar el valor de esas mudas, porque la idea es que salga indemne, ¿no? Claro. Es una Y algo que está agregado, que fue añadido a través de la ley de teletrabajo, es que si el trabajador presta tareas a distancia, el empleador tiene que cubrirle los gastos que le representa internet, los insumos, ¿no? La silla. Hay una resolución que de la superintendencia que dice que un empleador cuyos trabajadores prestan tareas en su hogar debería darles, creo que es una silla, no sé qué otros elementos así. Tiene que garantizar que el mobiliario sea económico. Sí, eso está, pero bueno. No sé cuántos tienen. Hay gente que lo trabaja en su país. Nosotros, por ejemplo, no lo tenemos. Pero bueno, está contemplado. Vieron que, no sé si por ahí los que trabajan a distancia, yo en un momento trabajaba en una empresa y me pagaban el recibo como un plus por conectividad, algo así, que se supone que te cubría el gasto de internet. Y después el tema del artículo 77, que es el de protección, alimentación y vivienda, que cuando el trabajador habita en el establecimiento, por ahí ustedes lo vieron vos lo mencionaste con el tema de los trabajadores de viñas. Sí. No me acuerdo qué otro, de viñas. Sí, de minas o Trabajadores que por ahí tengan que estar presentes, digamos, en el establecimiento, el empleador los tiene que proveer, digamos, si es que les provee de una vivienda, esto tiene que ser suficiente, digna y una alimentación. Si les provee de alimentación, tiene que ser sana. Eso está en el artículo 77. ¿Tienen alguna pregunta respecto de lo que hablamos recién del artículo 77, 76, 75? El artículo 75 lo vamos a ampliar después igual. Sí. Pregunten. No me quiero. Sí. Bueno, el deber de diligencia de iniciativa tiene que ver un poco con esta obligación genérica que comenté al principio, que tiene que ver con que el empleador tiene que, digamos, efectivamente cumplir con lo que dicen los convenios, las leyes, el contrato, lo que diga el reglamento interno, porque tiene que propender a que el trabajador cobre lo que tiene que cobrar, tenga las condiciones que tenga que tener, cumpla con los aportes a la seguridad social. Es como una derivación de esa obligación genérica puesta en cabeza del empleador. Y él tampoco puede invocar
el incumplimiento del trabajador de ciertos deberes, por ejemplo, deberes de asistencia, para incumplir con sus propias obligaciones. Bueno, después podríamos subrayar el de aportes y contribuciones. No. ¿Lo querés explicarnos? Otro de los deberes del trabajador es del empleador, es el que está contenido en el artículo 80, ¿sí? Que tiene que ver con las contribuciones a la seguridad social que tiene que hacer el empleador, ¿sí? A la seguridad social y a los gremios. ¿Alguien quiere leer el artículo 80? Otra compañera que es la compañera de... Claro, ella que lee siempre. Entrega de certificados, ese tema. Sí. ¿Es el 80? Sí, sí. Porque lo tenés el actualizado, digamos. Sí, sí. O sea, porque me lo puso y fue Está bien. el Poder Ejecutivo Nacional establecerá, en orden a la obligación de entrega de los certificados del artículo 80 de la Ley número 20.744, un mecanismo opcional de cumplimiento de entrega a través de una plataforma virtual. Se considera efectivamente cumplida dicha obligación por parte de los empleadores cuando se hubieran incorporado a la plataforma virtual los certificados pertinentes. Asimismo, también se considera cumplimentada cuando la información se encuentra actualizada y disponible para el trabajador a través de la página web del organismo de seguridad social. Claro, los empleadores tienen, o sea, antes lo que tenían que hacer era entregar 3 constancias documentadas, una era un formulario de ANSES, y ahora, a partir de la reforma, tienen que subir los datos a una plataforma virtual, ¿sí? Que va a dar fe pública de esos aportes y contribuciones con los que tiene que cumplir el empleador, ¿sí? Todavía no tuvimos planteos con esta plataforma porque, bueno, no le damos un mes. Pero bueno, es bastante polémico. La tiene ANSES igual esa plataforma, ¿no? ANSES lo que da es un formulario que da cuenta de las retenciones, o sea, de los acuerdos y contribuciones que hizo el empleador, pero no, o sea, el formulario de ANSES no da cumplimiento suficiente al artículo 80. Pero no es el libro digital, de sueldos digital, porque todos los No, empleadores trabajan. eso es otro... Eso es el artículo 52. Sí, eso es similar, pero... O sea, digamos, da cuenta de otras cuestiones que hacen la... El artículo 52 es el libro que tiene que llevar el empleador, que contiene los datos de sus empleados relativos a determinadas condiciones que puntualmente tienen que están contenidas en el artículo. Pero es un libro que lleva el empleador. Los registros del artículo 80 tienen que ver con las contribuciones a la seguridad social, ¿sí? Y a los premios. Esa es la declaración de los 931 también, ¿no? Claro, exacto. Pero, perdón, pero eso no tiene el libro de sueldo digital. El libro de sueldo digital tiene todo. Ahí como se declara todo y sacan la información de ahí. Claro, el libro de sueldo digital es... Lo único que no corrobora es que lo hayan pagado. Exactamente. Pero el libro digital tiene prácticamente todo, menos la categoría, sí, es bastante completo, sí, pero no da fe pública. ¿Qué más? Eso fue de aportes y contribuciones. Bueno, después de no discriminación y igualdad de tratos, ustedes ya lo vieron en la clase que dio Priscila. Y perdón, y esta obligación del artículo 80 que estamos hablando, en realidad adquiere relevancia al finalizar el contrato de trabajo. ¿Por qué tiene especial relevancia? Primero porque va a ser la forma que tiene el trabajador después de corroborar sus aportes para cobrar una jubilación acorde a los años en que prestó tarea, ¿sí? Y por los importes por los que prestó tarea. Y además porque va a acreditar la calificación del trabajador, ¿sí? Va a acreditar la calificación y el tiempo de prestación de servicios a la orden de ese empleador. Es decir, es el certificado ideal que puede llevar el trabajador a otro empleador para que lo tome. Pero esa es una obligación que nace con la inscripción del contrato, la entrega de los certificados de trabajo. Y aparte si no se entrega, se indemniza. Los indemniza, pero igual tiene la obligación de hacerlo. Se puede pedir, o sea, digamos, la indemnización no suple la obligación. Bueno, igual ahora no usa más. No, ahora hicieron una modificación, pero bueno. That's all folks. Eso se supone que lo van a ver en una clase conmigo, pero... Spoiler está alert. todo, sí. Está todo en la plataforma virtual. Ese día llego, los saludo y se van. Claro. Sí, porque además van a enganchar. Bueno, hay que ver, porque por ahí ustedes se reciben y vuelven Vuelven a a de nuevo. claro.
Bueno, después tenemos, vamos a de llevar los libros. El artículo 52 dice que los empleadores tienen que llevar un libro especial, registrado y publicado, que es esto que vos decías, que algunos empleadores llevan en formato digital. No sé si se sigue llevando. ¿Algunos empleadores lo llevan en formato papel, digamos? Sí, yo creo que sí. No, yo no, por eso voy a Bueno, hacer. todos tienen que hacerlo. Bueno, pero No, supongo que que digamos, amoldar a la nueva. a la nueva reglamentación. Porque yo entiendo que había que pedir como una cierta autorización para que el libro sea Eso digital. Yo tengo entendido que las pequeñas empresas no pueden llevar papel. A Figre está ya Figre Todo lleva a digital. todos. Claro, ahora ya. Bueno, tiene que ser todo digital. Bueno, entonces registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio y ahí se consigna la individualización del empleador, o sea, sus datos, tweet, cosa social, nombre del trabajador, estado civil, todo esto está en el artículo 52. Fecha de ingreso y egreso, relaciones designadas y percibidas, individualización de personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares, demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo y los que establezca la reglamentación. Y esto, digamos, en el mismo sentido que los libros de comercio, no se pueden alterar los registros, no se pueden hacer tachaduras, ahora, bueno, virtual, quizás esto queda un poco como en desuso, no se pueden como cambiar las foliaturas, tachar, raspar. Obviamente, digamos, como que esto cobra, digamos, cierta importancia porque el empleador tiene este deber que eventualmente en un juicio, si el empleador, cuando se hace la vexia contable y el empleador tiene que mostrar sus libros, uno de los libros que tiene que exhibir es el libro del artículo 52, además de, bueno, o cualquier otra cosa que pueda pedir el perito contable. ¿Y qué piensan que pasa si el empleador no lo exhibe? No, pero digo, ¿qué puede pasar? ¿Qué piensan que puede pasar? O sea, este deber está por algo, ¿no? Porque el empleador está obligado a decir quiénes son sus empleados, qué fecha ingresaron, y si él no lo exhibe. Pero frente a una eventual fiscalización. Estamos en una pericia, estamos en un juicio, y yo digo, no, sí, este trabajador No tiene forma de corroborar cobraba lo que haya 30.000 generado. pesos, y el trabajador dice, no, yo, pero acá todo lo recibo, no cobra más. ¿Cómo? Que el empleador no tiene forma de dar por válido su posición. Claro, pues, Entonces como se lo que cede al empleado. Ahí empieza otra cosa. O sea, digo, como pensemos en la utilidad, ¿no? Porque por ahí otro me dice, si no me pasa nada, si nunca me van a venir a fiscalizar, ¿qué sentido tiene que yo lleve el libro? Ya sé lo que es. Yo creo que se presume lo que el empleador pide. Lo que el trabajador pide, Claro. También establece la presunción en favor del trabajador sobre las cosas, sobre el contenido que tenía que estar inserto en ese libro. Bueno, eso está en el artículo 55. La falta de exhibición a requerimiento judicial o administrativo del libro, registro, planilla u otros elementos de contralor previstos en el artículo 52 o el 54, que habla de otras planillas que pueda tener el empleador, como puede llegar a ser la planilla horaria, será tenida como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o de sus causavientes sobre las circunstancias que deberían constar ahí. O sea que el empleador está obligado a llevarlo y a llevarlo en forma y con los datos correctos. Bueno, mejor información. Nos falta información. Sí, pero bueno, seguiría el derecho de transporte. Sí, ya. Bueno, igual la acaban a ver. En cuanto a invenciones, vamos a pasar a derechos del trabajador, ¿sí? Hay más obligaciones y derechos del empleador, pero los vamos a incorporar en un PowerPoint, en un archivo en el campus, porque no podemos profundizar sobre todo, porque es vasto. Vamos a pasar a derechos del trabajador. Obviamente, nos pueden interrumpir en cualquier momento. Sí, esencialmente una de las situaciones más importantes a los derechos del trabajador que tiene la LST está en el artículo 82, que tiene que ver con las invenciones o descubrimientos del propio trabajador. El artículo 82 dice, las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad del trabajador.
aun cuando se haya valido de instrumentos que no le pertenecen. Después dice, las invenciones o descubrimientos que se deriven de los procedimientos industriales, métodos o instalaciones de establecimiento o de experimentaciones, investigaciones, mejoras o perfeccionamiento de los ya empleados son propiedad del empleador. Hace una distinción entre los descubrimientos e invenciones propias del trabajador que hizo con un instrumental de la empresa y entre aquellos descubrimientos e invenciones del trabajador que hizo con los métodos de la empresa, ¿sí? Con el know-how de la empresa para el que fue contratado. Son igualmente de propiedad del empleador las invenciones o descubrimientos, fórmulas, diseños, materiales y combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto. ¿Sí? Eso en el 82. Después hay otro deber que es de formación profesional. Hay una ley de formación profesional en donde se establecen las obligaciones que tiene el empleador de... Perdón, sí, sí. No, de lo de inventos. Que hay una ley que es la 24, no sé cuál es, ¿no? 24, 4 años. Dice que el trabajador igual tendría como que percibir una suma que, bueno. ¿Ahí así no me vamos a 24, 4 Sí, está bien. Cuando el empresario, digamos, se ve beneficiado por un descubrimiento, un invento del trabajador que esté, digamos, que sea de su propiedad, igual tiene que compensar económicamente al trabajador. ¿Escucharon? Tiene que compensar económicamente al trabajador. Sí. Y lo del artículo 83 es... ¿Vos vas a decir eso? No. ¿Qué cosa? Que el empleador, digamos, ante un descubrimiento del trabajador, el empleador tiene que ser... el trabajador tiene que ofrecerle preferentemente al empleador ese descubrimiento. O sea que si después el empleador le dice, bueno, eso que descubriste no me interesa, hace vos lo que quieras con ese invento para arreglarlo. Pero el empleador tiene que tener la primera respuesta respecto de ese descubrimiento. Si esto no se ve tanto. Una vez tuve un caso de un chico que trabajaba en Disney y había hecho unos dibujitos re lindos y quería una compensación astronómica por esos personajes que había creado. Pero bueno, sobre casos particulares vuelvo al final porque hay mil. De hecho, si eres del trabajador, sobre todo con el viejo Ariandi, hay mil. Está el deber del derecho del trabajador de formarse profesionalmente, que sobre eso no voy a andar mucho porque la verdad es que no lo vemos aplicado. Es la obligación que tiene el empleador de dar cursos al trabajador para que se especialice o se profesionalice en la rama en la que está empleado, ¿sí? Y hay una ley que se empezó a aplicar con un decreto reglamentario en las personas pymes, pero nunca se exige mucho su cumplimiento. Lo que sí emana claro de la normativa es que el trabajador puede reclamar la constancia documentada de todos los cursos y las formaciones a las que acude por disposición del empleador. ¿Sí? Sí, eso se usa mucho en compañías de tecnología. Exactamente, ni hablar de farmacia, sí, obvio. ¿Y es normal que esos cursos que uno haga después te los terminen descontando de tu sueldo? ¿A vos qué te parece? Para mí no. No, si es normal, si pasa, la verdad que no sé si sucede. A mí las veces que trabajé en empleado privado no me pasó. No, habría que ver qué cursos, qué lugares que por ahí dicen, tenemos un convenio con la universidad de no sé qué, entonces te hago un descuento, te beco, te... No, pero eso dice que te descuenten del sueldo. Claro. Dice que ya hay que me descuentan del ¿Por sueldo. qué? Porque mi marido trabaja en una empresa privada vigilador y lo mandaron a hacer ciertos cursos que después se lo terminaron descontando de su recibo. ¿Y de qué eran los cursos? Digamos, ¿eran cursos de capacitación de, de su materia o eran como, no sé, te ofrecemos un curso de inglés y después te lo... No. No, a mí me parece que eso violenta, digamos, la tutela de la remuneración, que ustedes ya vieron, me parece que no se condice con lo que estamos hablando. Estamos hablando más de cursos de especialización y de formación que enriquecen al trabajador pero que no le generan ningún perjuicio. La remuneración no se puede tocar, o sea, lo vieron en la otra clase. No hay posibilidad de que sea menor el monto de remuneración. De un modo legítimo, yendo por esta vía, no lo hay. Bueno, y después hay una seguidilla que son, digamos, como les decía, la contracara de los deberes del empleador. Por dar una ocupación efectiva, tiene derecho a percibir el salario. También tiene la obligación de brindar un
un trato igualitario sin discriminación. Eso no sé si ustedes lo recuerdan de la clase de violencia, pero según el convenio 190, los empleadores también pueden ser víctimas de violencia. Aunque eso por ahí puede sonar medio extraño, el empleado, o sea, el trabajador no está dispensado de prestar un trato no discriminatorio. Y además, bueno, siempre el trabajador siempre va a correr con el riesgo de ser sancionado. Bueno, obviamente puede exigir el cumplimiento de obligaciones profesionales y sindicales, puede exigir el cumplimiento de la entrega de certificados. Y después pasamos a deberes de trabajo. Deberes de trabajo. No. A menos que quieran preguntar algo. O sea, ustedes después se pueden hacer un cuadrito, ¿no? Y decir, bueno, este deber tiene como contracar este derecho. Lo pueden ordenar después como a su manera, porque ahora por ahí repetimos cosas que ya tal vez dijimos hacia el principio. Si ves, empiezo con los deberes del trabajador. Dale. Los primeros, sí. Artículos 84, 89 y 203. ¿Sí? Son los deberes de diligencia y colaboración del trabajador, que tienen que ver con que el trabajador actúe como un buen empleado, actúe de buena fe, actúe diligentemente, tenga asistencia y puntualidad, ¿sí? Tenga voluntad de cumplir con su trabajo, en otras palabras. En algunos precedentes se habló de dedicación adecuada a las características del empleo y a los medios instrumentales que se le proveen, ¿sí? Y la LST puntualmente prevé la posibilidad de que se le tenga que pedir auxilio o una ayuda extraordinaria al trabajador. Y en esos casos, en los casos de peligro grave o inminente para las personas o cosas incorporadas a la empresa, el trabajador está obligado a prestar ese auxilio al empleador. También está obligado a prestar servicios en horas extraordinarias en casos de fuerza mayor, ¿sí? O peligro inminente para la empresa. O sea, eso medio como también una contracara por ahí el deber de seguridad, como que, bueno, el trabajador tiene obviamente derecho a resguardarse ante una emergencia, pero también tiene una cierta obligación de, en la medida en que no, tal vez no peligre su vida, de socorrer los bienes o sus propios compañeros. Sí, siempre se analiza restrictivamente igual, porque toda lo que es la reglamentación de jornada, ¿ya vieron jornada? Sí. La jornada tiene los derechos que derivan de la reglamentación de jornada, tienen finalidades higiénicas y están tenidos por todo esto que hablamos del principio de indemnidad del trabajador. Entonces todo lo que tenga que ver con imposición de horas extraordinarias lo vemos con triple lente y se analiza muy restrictivamente. O sea, ahí el empleador tiene que acreditar que hay un peligro inminente para la empresa. Tiene que ser realmente un caso de fuerza mayor. Muchas veces en los call centers se usa esta suerte de obligación, se le obliga al trabajador o se lo coacciona o se lo presiona para que haga horas extras porque hay picos de trabajo. Los picos de trabajo no son peligro inminente para la empresa. ¿Sí? Bueno, de obediencia, simplemente que el trabajador, así como el empleador tiene una facultad de dirigir, organizar y controlar el trabajo, el empleador, siempre y cuando esa dirección, control y organización sean razonables, tiene un deber de obediencia. El trabajador también tiene un deber de custodiar los elementos de trabajo, es decir, de usarlos de manera eficiente y cuidadosa y de no provocarle un daño a los bienes del empleador. Después, deber de no concurrencia, que tiene por ahí un poco que ver con esto del conflicto de intereses, o sea, como que el trabajador se abstenga de realizar ciertas negociaciones que puedan afectar los intereses del negocio de su empleador. El deber de custodia de los elementos de trabajo está en el artículo 86, segundo párrafo. Y el deber de no concurrencia es del artículo 88. El deber de no concurrencia, que se ve mucho en los viajantes de comercio, dice: el trabajador debe abstenerse de ejecutar negociaciones por cuenta propia o ajena que pudieran afectar los intereses del empleador, salvo autorización de este. ¿Sí? Esto sucede mucho con la gente a la que se le encomienda ventas, ¿sí? Esos vendedores callejeros
me refiero a los casos en los que están contratados por una empresa con fines de vender productos de la empresa. ¿Sí? Lo tienen que vender en nombre de la empresa, no en nombre propio. Eso se vincula con el deber de no concurrencia y el deber de lealtad que tiene el trabajador. Un poco por ahí relacionado con esto de la custodia de los la elementos. custodia, el trabajador tiene que responder ante daños. Y el artículo dice: el trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses de este por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones. O sea, ahí eventualmente, si es que un juez, por ejemplo, tuviera que analizar cómo se produjo el daño, no sería suficiente, digamos, que el trabajador haya sido un poco negligente, ¿no? Tal vez por un descuido, no sé, se rompió un objeto. Tiene que haber como una cierta intencionalidad del trabajador de provocar ese daño. Por eso, bueno, este artículo excluye daños por culpa simple o leve, desatención, ignorancia o por un comportamiento habitual en la realización de la tarea. O sea, si yo estoy haciendo un trabajo con una máquina y esa máquina trabaja y se rompe, bueno, seguramente no sea por mi intervención, sino por una cuestión de la habitualidad del uso de esa maquinaria, ¿no? Sí, yo creo que en los últimos 5 minutos, yo creo que igual después yo les subo el power que por ahí tienen como un video más claro de los artículos. En los últimos 5 minutos me gustaría repasar cosas del Ius Variandi porque es lo que más se ve y lo que Andrea suele tomar en especial. Porque es algo que genera muchos abusos contra el trabajador. Importante que sepan que bueno, es la facultad del empleador de introducir cambios relativos a la forma y modalidades de las prestaciones de trabajo. ¿Cuáles son los límites? La razonabilidad. ¿Sí? La razonabilidad tiene que ver con esto que les decíamos, de que la decisión tenga un sentido empresarial y genere un rendimiento al empleador. ¿Sí? No tiene que afectar las modalidades esenciales, tiene que generar un perjuicio material o moral y están prohibidas las decisiones sancionatorias. ¿Sí? Estos requisitos son acumulativos, tienen que cumplirse todos los requisitos para que haya un ejercicio razonable y razonable del invariante. ¿Sí? Había algo más que tenía que... ¿Qué puede hacer el trabajador cuando se elevaría una condición del contrato de trabajo? Puede perseguir el restablecimiento de las condiciones anteriores mediante juicio sumarísimo, que eso es lo último, la última parte del artículo 66. Puede considerarse despedido de modo indirecto o puede, esto no se los dije, ejercer lo que se llama excepción de incumplimiento contractual, es decir, puede retener tareas. ¿Sí? Cambios pactados. No se admite el silencio del trabajador como consentimiento de ese cambio que se le introdujo en el contrato de trabajo. ¿Sí? Hay un fallo de la Corte que es Padín Capela que dice que el silencio del trabajador no va a ser tomado como consentimiento de esa modificación que sufrió el contrato de trabajo. Es decir, en estos casos de Ius Variandi no se aplica tan efectivamente el principio de contemporaneidad, porque los jueces o porque los intérpretes del derecho entienden que si hubo una variación de las modalidades del trabajo, a veces el trabajador no tiene la posibilidad de exigir en ese momento que se vuelvan las condiciones para atrás, ¿sí? Porque el empleador obviamente va a tender a congelarlo o despedirlo. Y en algunos casos no es necesario que se pruebe el perjuicio, ¿sí? Uno de los casos en donde se consideró que no es necesario que se pruebe el perjuicio es con los cambios de jornada diurna a nocturna. ¿Sí? No es necesario que a mí me demuestren que el cambio de jornada nocturna, porque es fácil de diurna a nocturna, le genera un perjuicio. Se da por entendido ese perjuicio. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se quieren rajar? Esto es no. Sí, Ius Variandi. Porque después se explican hasta tal tema, bueno, este tema sí. Claro, el tema sí. Sí, voy a preguntar, este tema cómo lo estudiamos, estudiamos todos, cada uno de los principios, estudiamos más o menos los nombres,
por derechos y deberes, Sí. les voy a subir un mapita que me hice para entenderlo. Ok. Si ustedes consiguen uno mejor, me lo pasan, pero a mí me sirvió como un puntero de ideas. Muy importante este paréntesis que hizo Sol en cuanto a los derechos y deberes más importantes, en donde entran ideas como la de igualdad y no discriminación, el principio de indemnidad del trabajador, ¿sí? La tutela de la remuneración. Pasa que bueno, algunas cositas tristes ya la vieron, por eso cuando vean tal vez el Power lo van a tener como un poco más claro. Para Hacer que la lo comparación, cuando van a escribir el deber del empleado, van a escribir los derechos del trabajador, entonces como que uno termina viendo lo mismo dos veces. Pero traten de leer del manual. Ustedes me pueden gustar. Lean el manual, está todo el manual. Sí, si no también en Derecho Abierto, UBA tienen clases, si les mola por ahí, No les puedo poner. quieren dejar de leer un rato, hay unas clases acerca de variantes. Y bueno, si tienen dudas, nadie me manda ni me pregunta nada, pero eso supongo que es porque no está leyendo. Así que aprovechen, si hay una duda, tienen un texto, no lo entienden, no les queda claro, me piden otro, me piden que les puedo alinear algo.